Seguimos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Hoy hablamos de la trágica partida del expresidente chileno Sebastián Piñera. Vamos a hablar sobre esto con nuestro invitado esta mañana. Se trata de Daniel Recasens Figueroa. Es periodista, experto en política y solidaridad internacional. Ha trabajado con los gobiernos de los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y actualmente está en la municipalidad de Ñuñoa, en Santiago de Chile, desde donde se conecta con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, estimado Daniel? Buenos días, José Enrique, y todos los auditores y auditorias de Globovisión. Muchas gracias por acompañarnos. En principio, ¿cómo podría definir la vida y la carrera política del expresidente Sebastián Piñera entre las luces y sombras que tuvo en sus dos periodos como gobernante? Sí, bueno, el expresidente Sebastián Piñera es un presidente de luces y sombras. Si hay un grupo de conceptos que lo podrían definir, es contradictorio por su relación entre los negocios y la política. Es un demócrata de todo, de lomo y toro, no es algo innegable. Siempre al borde de la legalidad, al borde de la moralidad, al borde de la crisis, al borde de todo. Una persona trabajólica, una persona muy inteligente y principalmente ha sido el único político de derecha capaz de reunir a todo ese sector, que es un amplio sector en que confluyen muchas visiones. Es el primer presidente que tuvo la derecha desde la vuelta a la democracia en 1990 y además fue el primer presidente que tuvo la derecha en más de 50 años. El último presidente electo en derecha fue en 1958 el presidente. Y esa elección de Piñera como primer presidente. Y de ahí, bueno, tuvo la dictadura de Pinochet, pero evidentemente Pinochet no fue un presidente electo. Fue una persona además que no viene de una tradición de derecha, viene de una familia de la democracia cristiana que aquí es de centro. Su padre fue embajador con el gobierno democrático cristiano de Frei. Por lo tanto, era un advenedizo para el resto de la derecha y además él no fue pinochetista en 1980, lo cual es un tema bastante además atípico en lo que es la derecha en nuestro país. Por lo general la derecha es pinochetista. Y eso quizás es el gran aporte que hizo Sebastián Piñera a la derecha, porque permitió, una persona que viene de talante más liberal, permitió que la derecha en Chile tuviera una mirada un poco más democrática. Para la derecha, bueno, para el país, pero para la derecha es una pérdida importante, porque él aunaba en gran parte lo mejor que tiene este sector y evidentemente su pérdida les va a afectar. Es un presidente de luces y sombras, porque a pesar de la raigambre de derecha, de la raigambre que tiene conservadora, en su primer gobierno avanzó mucho en los derechos de la comunidad LGTB+, de las minorías sexuales, avanzó mucho en temas de derechos humanos, cosa que le costó encontrones con su sector de derecha. Él acuñó el concepto de cómplices pasivos y pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la cruel dictadura del general Pinochet. Pero también tiene sombras. Su conexión con el mundo empresarial. Era una de las personas más ricas de Chile, está dentro de las 5 mayores fortunas de nuestro país. Fortuna que amasó, digamos, el propio que no la heredó. Perdón, ¿alguna pregunta? No. Sí, bueno, quería saber en principio si me escuchaba bien, porque quería preguntarle algo antes, pero no podía saber, y estaba interesante lo que nos estaba contando. Bueno, en principio, ¿qué significó esa llegada de Piñera como primer presidente de derecha después del retorno a la democracia en 1990, entendiendo que era una figura que le hizo frente a esos partidos de la izquierda de la Concertación? Sí, bueno, él se
se enfrentó, él trató de ser presidente desde el año 93, que trató de ser presidente de Chile. Tuvo conflictos con su sector, pertenecía a un sector de la derecha que se llamaba la Patrulla Juvenil, que está Evelyn Matei, una política opositora muy importante, y otros dirigentes más. Se vio envuelto en unas polémicas, en unas grabaciones que le tomaron telefónicas en que hablaba muy mal de sus contendores. Después la derecha le hizo múltiples, aquí hablamos de zancadillas, ¿no es cierto?, para que no le fuera bien. Y presentaban otros candidatos a la derecha que iban perdiendo varios. Y finalmente el año 2010, 30 años después de que se había vuelto a la democracia prácticamente, él ganó una elección democrática y la derecha llegó al poder. Esa vez, en su primera oportunidad, venció a un candidato, Frei, que se quería reelegir, y ese fue el primer gobierno de Piñera, que tuvo además algunos temas importantes a nivel mundial. No solo porque apenas asumió un gran terremoto en Chile, el último gran terremoto, siempre hay terremotos en nuestro país, pero el último gran terremoto, y en la ceremonia de asunción de cambio de mando, que estaban invitados todas las autoridades internacionales, el rey de España, qué sé yo, hubo réplicas y la gente arrancaba y le tocó la reconstrucción de un desastre tan grande, apenas había asumido. Claro. Un momento importante, ¿no? Otro tema importante de su primer gobierno fue que logró rescatar a un grupo de mineros que estaban atrapados en una mina, digamos, muy profundamente, cosa que dio vuelta al mundo completamente. Claro. Eso parte de su y la ayuda de muchos países en ese momento, además. Las sombras es que siempre hubo problemas ligados al tema económico. Aquí en Chile, cuando un presidente con mucho dinero asume el poder, se habla de que tiene que transparentar sus bienes, ¿cierto? Tiene que transparentar sus bienes. Él lo hizo a medias, seguía teniendo acciones, siempre estuvo al borde de la legalidad, y fue acusado también por eso. ¿Nos escucha? Por esos temas. Uh-huh. Bien, bueno, agradecido por esta disertación que nos da y la reflexión también que expone en torno a las luces y sombras que caracterizaron a los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, hoy fallecido. Ya para finalizar en estos últimos segundos, algunos detalles que podamos saber de lo que va a ser su funeral de Estado en estos días. Sí, bueno, ha causado gran conmoción. Fíjese que él murió como vivió. Como dice una canción por ahí, él iba piloteando su helicóptero con parte de su familia a bordo. A él le gustaban esas cosas extremas. Murió en el lago que él más quería, a cargo de un helicóptero, y bueno, murió solo él y se salvó parte de la familia. Eso es como... Claro. Era la forma de vida que él tenía. Ahora, en el segundo gobierno de Piñera tuvo bastantes contradicciones, un estallido social y fue acusado de violaciones graves a los derechos humanos. Es un tema que últimamente había vuelto a retomar en la política, claro. Había vuelto a opinar, incluso estaba subiendo en las encuestas. Para la derecha actualmente están, en estos días, digamos, desde que ocurrió la tragedia, que obviamente es lamentable, están tratando de hacer su figura grande, poco menos como santificarlo, para poder tomar algo de esa figura, para poder tomar algo claro. de esa fama, y para de poder legado, tomar ¿no? algo de lo importante que fue, para que quede, digamos, en la derecha chilena. Es un gran desafío que tiene este sector político en Chile. Estimado Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Noticias Globovisión Internacionales, y desde Venezuela también le enviamos nuestra solidaridad a los chilenos por lo que ha sucedido en torno a los incendios y ahora la muerte de esta importante figura política. Gracias. Muchas gracias a usted y a su programa. Hoy con nosotros el señor Daniel Recasens Figueroa, periodista y experto en política y solidaridad internacional.